Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un evento más de Grant Thornton. Les saluda Catherine Mulate. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias para este 2021 que ya casi se nos termina y estamos con los eventos finales de este año. Nuestro tema para esta mañana, cierre fiscal para contribuyentes de capital. Para desarrollar la exposición nos acompaña Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal, don Carlos Morales, socio de impuestos ilegal, y Felipe Bonilla, senior de impuestos. Estos tres expositores de nuestra firma Grant Thornton. Nos recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense en los que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia y aduana, así como comercio exterior y consultoría en capital humano. Aprovecho la ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar que realizaremos el 16 de diciembre con el tema cálculo de proporcionalidad del IVA. En esta ocasión nos acompañarán los mismos expositores de hoy. Van a estar desarrollando el tema don Mario Hidalgo, don Carlos Morales y Felipe Bonilla, para que no se lo vayan a perder. Recuerden que se pueden suscribir a este evento en nuestra página web de Grant Thornton Costa Rica para que no se pierdan los detalles. A partir de este momento también les recordamos que ustedes pueden dejar las preguntas y al final de la presentación nuestros expositores estarán respondiéndolos. Recuerden que nos pueden encontrar también en la plataforma de YouTube, donde va a estar este video a partir de mañana o la próxima semana, y las diferentes plataformas de redes sociales. Vamos a iniciar dándole la bienvenida a Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton. Buenos días, don Mario. Buenos días, Catherine. Muchas gracias por esa presentación y muchas gracias a aquellas personas que tienen la gentileza de acompañarnos el día de hoy en esta sesión de intercambio de ideas sobre lo relacionado o los temas que tenemos que tomar en cuenta para las rentas de capital y ganancias de pérdida de capital, y esperamos que esta información sea de provecho para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. También le damos la bienvenida y los buenos días a don Carlos Morales, socio de impuestos ilegal. Buenos días, don Carlos. Buenos días, Catherine. Y también bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Bueno, esperamos que este nuevo evento sea de gran provecho para todos. Un tema importantísimo, un tema que da mucho de qué hablar, el tema de rentas de capital y el sistema obligatorio y el sistema alternativo. Así que esperamos que sea de provecho para todos. Buenos días a todos. Muchas gracias, don Carlos. Y también le damos la bienvenida a los buenos días a Felipe Bonilla, senior de impuestos de Grant Thornton. Buenos días, Felipe. Gracias, Catherine. Buenos días. Y buenos días también a todos los que nos acompañan. De igual forma, ¿verdad? Como mencionaron don Mario y don Carlos, agradecerles a todos los que nos están sintonizando el día de hoy y esperamos que el tema sea de su agrado y de mucho provecho para todos ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, Felipe. Y sin más, por el momento vamos a dar inicio al tema de hoy y le damos el pase a don Mario Hidalgo, que será el encargado de iniciar con esta exposición. Don Mario. Muchas gracias, Catherine, muy amable, y como aparece en pantalla, ustedes pueden apreciar que lo que tratamos de hacer el día de hoy de manera muy concreta y puntual es destacar cuáles son los elementos que tiene que tomar en cuenta el contribuyente que está inscrito tanto en el sistema obligatorio y sistema alternativo, en razón de tener una pluralidad de activos, de actividades, y en consecuencia tener varios regímenes al mismo tiempo. Entonces, un poco la idea del día de hoy es, de cara al cierre fiscal, cómo compaginar de la manera más adecuada esa realidad, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a repasar algunas de las generalidades y consideraciones sobre el régimen especial, y básicamente es el que está regulado en el capítulo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 7092, y todas sus reformas del 30 de abril del año de 1988. Y entonces, en ese orden de ideas, pues recordar básicamente que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas introdujo una cédula impositiva nueva, que son las rentas del capital y las ganancias y pérdidas de capital, y concretamente esta modalidad de ingreso o manifestación de riqueza quedó regulada cuando no hay afectación con la actividad económica del contribuyente en el capítulo 11. Y este capítulo 11 es el que nos indica, nos precisa las regulaciones relativas al tratamiento tributario de este tipo de rentas, específicamente en el artículo 27 ter de la ley.
y nos establece que las rentas del capital, ¿verdad?, se clasifican en rentas del capital inmobiliario, rentas del capital mobiliario y las ganancias y pérdidas de capital. Información, pues, conocida por todos nosotros, tanto propios como extraños, pero siempre es importante repasar esto para tener claro el concepto y todos tener un lenguaje común para podernos entender de la manera más apropiada posible. Por otra parte, siempre en este mismo orden de ideas, pues el artículo primero, ¿verdad?, de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que hemos mencionado en diversas ocasiones, concretamente en su párrafo cuarto, establece que también tendrán la consideración de actividades lucrativas y deberán tributar conforme a las disposiciones del impuesto a las utilidades la obtención de toda renta de capital y ganancias o pérdidas de capital realizadas, ¿verdad?, obtenidas por los contribuyentes, sean estos personas físicas o jurídicas y entes colectivos sin personalidad que desarrollen actividad lucrativa en el país, siempre y cuando, ¿verdad?, estas provengan de bienes o derechos propiedad del contribuyente y que se encuentren afectos a la actividad. Y aquí es donde dimana la dualidad que hemos mencionado, hemos comentado en una gran cantidad de eventos anteriores, ¿verdad?, en donde si tengo una pluralidad de activos, una pluralidad de actividades y no existe afectación de estos activos con mi actividad económica, pues tendría esta doble condición y debería sufragar deberes formales tanto en el sistema tradicional como en el opcional, como le ha denominado la Administración Tributaria. Nos habla de un sistema o régimen obligatorio o tradicional y también nos habla de un régimen especial u opcional, que es el del capítulo 11 que estamos abordando. Regresando al tema del capítulo 11, en el artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su párrafo segundo, nos dice que cuando un contribuyente reciba rentas del capital inmobiliario para cuya generación tenga contratado un mínimo de un empleado, podrá optar por tributar por la totalidad de su renta imponible del capital inmobiliario de conformidad con el artículo primero. Entonces, es recordar aquella regla que nos permite la migración del sistema especial u opcional al obligatorio o tradicional cuando yo percibo rentas del capital inmobiliario y tengo al menos un empleado, ¿verdad?, registrado ante la Seguridad Social. Esta migración yo la puedo hacer peticionando ante la Administración Tributaria y recordar nada más que esta despliega sus efectos cuando empieza el periodo fiscal siguiente y debo mantenerme ahí, si fuera el caso, por al menos 5 años, nos indica la Administración. Sí, Mario, yo creo que, perdón, Mario, yo creo que es importante recalcar eso, porque hay mucha consulta sobre eso. Una vez que se haga el cambio, o sea, estamos en el mes de diciembre, para aquellos contribuyentes que están valorando hacer el cambio para el siguiente periodo fiscal, deberían obligatoriamente plantear la consulta o plantear o hacer la petición a Hacienda en este mes de diciembre con un procedimiento, con un servicio, a través de la plataforma Travi, se hace la petición aportando la evidencia del empleado que tengo reportado en la caja y como bien lo indica don Mario, esto desplegará sus efectos a partir del siguiente año. Entonces, si hacemos esa petición ahora en diciembre, podríamos entrar con este cambio a partir de enero. Si ya lo planteamos a partir de enero, ya nos aplicaría hasta el 2023. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y el otro tema es eso que también comentaba don Mario, es el hecho de que una vez que yo haga el cambio, tengo que mantenerme por 5 periodos fiscales en ese esquema donde voy a quedarme. Entonces, siempre es necesario que hagan el análisis, la revisión, porque aquí recuerden que al cambiarme a un régimen inmobiliario, lo que voy a tener son rentas de capital, bueno, si me aplico el 15% o si me llego al impuesto a utilidades, pues voy a tener otro tipo, digamos, de tributación, ya donde tengo todos los gastos. Hagan el análisis, porque repito, tienen que mantenerse durante 5 periodos en ese esquema, entonces hay que hacerlo bien y plantear toda esa proyección a 5 años para ver si me resulta económicamente mejor, ¿verdad? Porque voy a tributar de mejor forma. Pero entonces, los que están pensando en hacer el cambio, repito, tienen que hacerlo en este mes para que les puedan aplicar a partir de enero del próximo año. Muchas gracias a don Carlos por su acotación siempre oportuna y repasar nada más, ¿verdad?, que esta normativa pues se encuentra replicada en el ámbito del reglamento del impuesto sobre la renta, que básicamente nos establece que se incorporan, ¿verdad?, según el reglamento, los artículos
3 ter y 3 quater, en los cuales se establecen disposiciones en relación con la facultad que tiene el contribuyente para optar por tributar las rentas inmobiliarias y rentas mobiliarias ahí mencionadas, ¿verdad? Esto también es importante destacarlo porque para las rentas del capital mobiliario existen ya una cantidad importante de oficios o pronunciamientos que ha brindado la Administración Tributaria a los consultantes que los han formulado con una clara vocación normativa, porque tienen la virtud de orientar, no son normas de carácter general, pero sí orientan el comportamiento del contribuyente, donde nos ha dicho que esta posibilidad está vedada para las rentas del capital mobiliario, que es una posición interesante que ya también hemos comentado y que ofrece retos para las rentas del capital mobiliario. Don Mario, tal vez, perdón, también para ampliar un poquito lo que comentaba hace un ratito, que también tomen en cuenta que si no van a hacer el cambio y el contribuyente tiene los dos regímenes, rentas de impuesto a utilidades y rentas de capital inmobiliario, tomen en cuenta que de cara al cierre fiscal tienen que hacer también la depuración, lo vamos a ver más adelante, tienen que hacer la depuración donde solamente van a poder deducir en el impuesto a utilidades lo que corresponde al impuesto a utilidades, lo que ya se tributó con las rentas inmobiliarias se deja por fuera, y no solamente el ingreso, también el gasto, porque a veces hay un pequeño error del contribuyente en donde, por ejemplo, sigue pasando como gasto la depreciación de los edificios o de los inmuebles que se alquilan que están en rentas inmobiliarias. No, eso no se puede hacer. Si yo quito el ingreso, también debo quitar el gasto porque ya están asociados con las rentas inmobiliarias para no cometer ese error al cierre fiscal. Perdón. Perfecto, muchas gracias. Entonces, decíamos que en la ley de impuestos sobre la renta, fundamentalmente, pues existe esta dualidad o esta posibilidad de optar, digamos, que estábamos comentando. Y si yo quiero migrar del sistema opcional, debo comunicar la circunstancia a la Administración Tributaria, en cuyo caso deberá declararse que cuenta con al menos de un empleado. Y vean que entonces esta migración sí debe hacerse a través de la Administración Tributaria y informarle a ella debidamente que yo voy a hacer el cambio y dar los efectos que yo estaba planteando, donde si hago la migración debo permanecer al menos 5 años, ¿verdad?, bajo ese régimen. Ahora, si yo estoy en un sistema en el cual todos mis activos están afectos, están integrados, ¿verdad? Eso yo no tengo que informarlo, no tengo que notificar a la Administración Tributaria, pero sí la prudencia aconseja que revisemos periódicamente las actividades bajo las cuales yo me encuentro inscrito como contribuyente para evitar sorpresas durante el periodo fiscal, porque ya tenemos el caso de algunos contribuyentes que consideraban estar integrados, ¿verdad? Y que por virtud de esta integración, pues presentaban solo bajo el régimen tradicional, no obstante que en la Administración Tributaria aparecían registrados con otras actividades. Entonces, si esta es la circunstancia, si bien es cierto, yo no tengo la obligación de informar que yo estoy integrado, no tengo la obligación de decir que todos mis activos están afectos, ojo, porque sí es importante revisar en los registros que al efecto lleva la Administración Tributaria para no tener que enfrentar después problemas de carácter formal y que se me catalogue como contribuyente omiso, contribuyente oculto, con las consecuencias que eso significa, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente esa es la dualidad que podría existir respecto de un mismo contribuyente, ¿verdad? Entonces, remachar la idea, ¿verdad?, de que aquellas rentas o ganancias de capital obtenidas a partir del 1 de julio del 2019 por actividades mobiliarias o inmobiliarias, en el tanto las mismas se encuentren afectas a la actividad educativa del contribuyente, se integran a la declaración anual del impuesto sobre las utilidades, concluido el periodo fiscal correspondiente. Fundamentalmente debo comunicar, ¿verdad?, a la Administración Tributaria si por el contrario no tengo esta integración o esta afectación, y en consecuencia hacer la solicitud si voy a migrar del sistema opcional, ¿verdad?, la petición, a el sistema tradicional, ¿verdad?
Entonces, por eso es importante tener en cuenta la información que aparece en el Registro Único Tributario, que es la base de datos que contiene la información que identifica a los contribuyentes, declarantes y responsables tributarios, así como los deberes formales asociados a cada una de estas categorías, ¿verdad? También es importante recordar que la resolución DGTR 33 del 2015, de las 8 horas del 22 de septiembre de ese año, publicada en la Gaceta número 191 del 1 de octubre del 2015, pone a disposición de los contribuyentes y responsables una página web en la que se ofrecerán los servicios electrónicos para que los obligados tributarios puedan cumplir los deberes formales y materiales que establece la normativa para cada categoría. Razón por la cual esta dirección de tributación, ¿verdad?, a través del portal de Administración Tributaria Virtual, en adelante lo que hemos conocido como el ATV, nos precisa que está a disposición los formularios del RUT, y en ese sentido el artículo 14 de la resolución de cita nos indica que las declaraciones presentadas en este portal tienen el pleno valor probatorio como si hubieran sido presentadas de forma física, ¿verdad? Y también como consecuencia de esta resolución se establece de igual forma el mecanismo a través del cual el contribuyente comunicará a la Administración Tributaria la manifestación de tributar la totalidad de su renta imponible de capital mobiliario e inmobiliario por medio del portal electrónico de ATV en la opción de registro único tributario, que se encuentra disponible tanto en el módulo de contribuyente como de la Administración Tributaria, ¿verdad? Entonces es muy importante tener claro estos deberes de carácter formal. Entonces, con base en todo lo que hemos comentado, se simplifica el trámite al contribuyente para que éste realice por medio del formulario de inscripción o modificación de datos del registro único tributario su determinación, su decisión, ¿verdad?, de tributar en el impuesto sobre las utilidades la totalidad de su renta imponible del capital inmobiliario que hemos venido comentando según la normativa, cuando esto sí tenga al menos un empleado contratado para la generación de dichas rentas, cuyos salarios estén sometidos al régimen de la Seguridad Social, indicando el gestionante su anuencia, ¿verdad?, para permanecer en este régimen por mínimo de 5 años, 5 periodos fiscales, como decía don Carlos, y un periodo fiscal respectivamente, cumpliendo al efecto con las disposiciones normativas que aplican en este particular. Sí, tal vez, don Mario, para aclarar también eso, tal vez para aclarar un poquito, que en eso del empleado, realmente la norma no distingue qué tipo de empleado debe ser, ¿verdad? O sea, aquí básicamente es con que la compañía tenga registrado un empleado, ya eso le permitiría hacer la petición a Hacienda para cambiarse en el régimen. Pero que quede claro que no tiene que ser un gerente general, un gerente financiero, sino básicamente lo que se interesa es que tenga un empleado reportado en la planilla de la caja, y con base en eso es lo que le da la opción de poder migrar o de poder pedirle a la Administración Tributaria el cambio para el régimen de impuestos sobre utilidades. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, como segunda conclusión, vamos a tener que las rentas de capital y ganancias o pérdidas de capital deben o pueden declararse en el impuesto sobre las utilidades, ya sea por afectación, ¿verdad?, en cuyo caso no tengo que gestionar nada ante la Administración Tributaria, pero sí verificar que en el registro único tributario pues no hayan otras actividades registradas a nombre del contribuyente, o bien por el criterio que hemos llamado nosotros de carácter residual, que es tener al menos un empleado contratado. Vuelvo a hacer la aclaración, ¿verdad?, porque esto pareciera indicarlo en la normativa también para las rentas del capital mobiliario, pero existen, repito, oficios ya emitidos por la Administración Tributaria donde excluye, veda, impide esta migración para las rentas del capital mobiliario, concretamente en lo que es la cesión de recursos propios a terceros, ¿verdad?, lo que sería un préstamo, donde yo cobro intereses por ese préstamo, y entonces bajo esa tesitura pues no tendríamos la posibilidad de migrar, pero esto ha sido, repito, una interpretación, una lectura particular que hace la Administración Tributaria de estos casos, ¿verdad?
Ahora, por afectación, recordemos, ¿verdad?, que cuando yo tengo activos, elementos patrimoniales, propiedad del contribuyente, y estos generan rentas del capital inmobiliario o ganancias o pérdidas de capital, pues, y estos se utilizan en otra actividad lucrativa que está sujeto al impuesto sobre las utilidades, perdón, o el régimen tradicional, entonces se tributaría bajo ese mecanismo, siempre y cuando tales bienes o derechos sean considerados afectos, ¿verdad?, estén debidamente vinculados y provoquen este escenario que estamos comentando. Ahí para aclarar también un poquito, o para ampliar más bien, sería efectivamente que el tema afectación, viéndolo, digamos, de una forma sencilla, es que los activos que son activos generadores de esas rentas estén afectos a la actividad lucrativa, o sea, que contribuyan a la generación de ingresos en la actividad lucrativa. Eso es afectación, o sea, que estén afectados, o sea, que sean necesarios para la generación de los ingresos gravables con el impuesto de utilidades. Eso es el tema afectación, ¿verdad? Correcto. Y por eso remachar, ¿verdad? Perdón que seamos tan insistentes, pero aquí la idea es que si hay afectación, pues a la actividad lucrativa del contribuyente, pues hay una integración de las rentas. Y si no existe esta integración, pues yo podría migrar artificialmente, por decirlo de alguna manera, esta actividad al sistema tradicional, siempre y cuando tengo concertado la colaboración de un empleado o empleada que su salario esté sometido a las contribuciones de la seguridad. Entonces, la primera regla que podemos destacar de este ejercicio que hemos venido haciendo es que existe una integración, digámoslo así, obligatoria de las rentas de capital y ganancias o pérdidas de capital al impuesto sobre las utilidades. Pareciera de que en el tanto haya vinculación, haya afectación, pues esta integración es de carácter obligatorio, mientras que en la segunda situación el contribuyente tiene la facultad, tiene la potestad de elegir si mantiene sus activos en el capítulo de las rentas del capital o bien se traslada al impuesto sobre las utilidades. Sí, que ahí, Mario, como vos bien lo decías, hay una primera instancia, por así decirlo, que es lo que uno tiene que determinar si esos bienes están afectos, si los bienes que generan la renta inmobiliaria están afectos a la actividad lucrativa. En tal caso, como vos lo decías, hay una obligación de integrarlas de forma definitiva, o sea, no habría ninguna duda con eso. Pero si los bienes no están afectos a la actividad lucrativa, entonces tenemos la opción de elegir la segunda opción, la segunda opción, donde teniendo el empleado puedo migrar, puedo pedirle a la administración que me incluya esa actividad inmobiliaria dentro de la declaración de rentas de 101. Un tema importante, cuando hacemos ese cambio, recuerden también pedirle a la administración tributaria, posiblemente a través de una solicitud del sistema TRAVI, que les quiten la obligación de la D125 para que ya no aparezcan ustedes con esa obligación en el registro, en el ATV. Entonces, si ustedes hacen la petición y Hacienda les acepta hacer el cambio y que tributen a partir del próximo año con la D101, impuestos sobre utilidades, deberían también estar pendientes de que Hacienda les quite esa obligación de la D125 dentro del ATV, ¿verdad? Y porque ya ustedes estarían quedando todas integradas en la D101. Perdón, Mario. Muchas gracias, Carlos. En efecto, hay que recalcar esa conclusión y es muy importante. Entonces, es importante destacar, ¿verdad?, que las dos opciones que hemos mencionado son excluyentes entre sí, o es una o es la otra, respecto a un activo. Pero si tenemos divisibilidad de carácter jurídica o económica, podría ser que ambas situaciones o tratamientos fiscales coexistan entre sí, por lo que si concurre, por ejemplo, la afectación, no es aplicable la opción del empleado. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque a veces surge la duda y mucha gente cae en la tentación, ¿verdad?, de que si hay afectación, pues mantenerse en una situación diferenciada, y no, esta es obligatoria, como ya lo indicamos,
y no hay necesidad de invocar el tema del empleado. Por el contrario, si no ocurre la afectación, pues puede ser aplicable la opción del empleado para contribuyentes que obtengan rentas de las mencionadas en los artículos 27 del apartado inciso A, sus incisos I y II de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, desde la perspectiva de la integración al régimen de utilidades y pensando en un contribuyente que tenga la doble condición, ¿verdad? Tenga que tributar por tener una pluralidad de activos y de ingresos asociados a esos activos que no están afectos, sino que están excluidos, ya sea por razones personales o por razones que establece la ley, alguna de las razones que establece la ley, pues el contribuyente tendrá que gestionar los dos sistemas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, es importante cuando nosotros declaramos tener una serie de cuidados con respecto a la declaración del impuesto de las utilidades, el formulario de 101, porque también es importante recordar, acotar, ¿verdad?, que la administración, producto de esta reforma tan importante, no se tomó el cuidado, digamos, de crear o generar nuevos formularios con particularidades o características diferentes, y esto coloca algunas veces al contribuyente en aprietos, ¿verdad? Entonces, muy importante tener ese cuidado, porque si no hay una integración por afectación, pues los activos que generan esos ingresos no afectos, pues no pueden integrarse, ¿verdad? Y en consecuencia tengo que tener una dualidad de tratamientos fiscales, porque ni las rentas ni las ganancias de capital provenientes de activos representativos de las participaciones en fondos propios de una entidad, si en el caso de inversiones en instrumentos financieros en entidades reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras y adscritas al CONACYT, pues estos intereses nunca podían ser integrados, quedaron atrapados, por decirlo de alguna manera, en el capítulo 11, es una de las excepciones, y también lo mismo sucede con el dividendo o la renta disponible, que fue uno de los casos también que quedó afecto necesariamente a las reglas del capítulo 11. Entonces, la integración de las rentas de capital o ganancias o pérdidas de capital con las rentas procedentes de actividades educativas de fuente costarricense será posible siempre y cuando, ¿verdad? O sí, solo sí, como dicen los matemáticos, el contribuyente cuente con los elementos de prueba para poder acreditar, demostrar en un eventual procedimiento de supervisión o fiscalización tributaria la vinculación de la renta, y que las ganancias de capital con su actividad lucrativa, ¿verdad?, en su caso. Es decir, parece permitir la integración en tanto se tengan otras rentas lucrativas. Si yo tengo únicamente, y esto es muy importante, rentas del capital, o solo tengo únicamente ganancias o pérdidas de capital, pues se manejarían con las reglas del capítulo 11 necesariamente. Ahora, tratándose de las entidades que hacen intermediación financiera, sujetas a la vigilancia e inspección de las superintendencias del Gobierno de la República y adscritas al CONACYT, ¿verdad?, se entenderán integradas todas las rentas que obtengan estas entidades. Por eso es que los bancos sí nacieron a partir de esta reforma debidamente integrados o globalizados, y ellos no tendrían la situación de la dualidad que hemos venido comentando. Sí, don Mario, hay un comentario con respecto a las diferencias de cambio, porque como bien lo vimos ahora en la filmina anterior, la norma establece que la cesión de fondos a entidades financieras reguladas, o los rendimientos generados, las rentas generadas de la cesión de fondos
a entidades financieras, entiéndase inversiones, a entidades reguladas, no están afectos a la actividad lucrativa al D101, o sea, no se afectan a la D101. Entonces, Mario, como bien lo dijo, en el caso de intereses, estamos claros que están con rentas de capital inmobiliario al 15% y simplemente constituyen ingresos no gravables en la D101. Pero, ¿qué pasa con el diferencial cambiario? ¿Qué pasa con un diferencial cambiario de una inversión que tengo yo en una entidad financiera? Estamos claros, repito, que el tratamiento del interés es que es no gravable, ya tiene retención en la fuente del 15, ya pago rentas de capital mobiliario y no los afecto a la D101. Pero en el caso del diferencial cambiario debería seguir la misma ruta, o sea, tampoco deberían estar afectos a la actividad lucrativa, porque entiéndase que se derivan de una renta mobiliaria y que el artículo lo cita claramente de que esas rentas no se afectan a la actividad lucrativa. Entonces, el diferencial cambiario para ese cierre fiscal, el que tenemos ahora en el 2021, para aquellas diferencias de cambio generadas de las inversiones que tengamos con entidades financieras, debemos hacer el análisis y todas aquellas diferencias que no se hayan realizado en este periodo fiscal no deberían ser gravables con el impuesto a las utilidades y deberíamos ponerlo como un ingreso no gravable y pagar sobre él en el momento en que se me realice ese diferencial cambiario. Entonces, repito, si tengo un certificado de inversión de $1 millón que al cierre del periodo fiscal lo sigo manteniendo el certificado de inversión, el diferencial cambiario derivado de esa inversión no debería constituir un ingreso gravable con el impuesto a las utilidades porque esas rentas no se afectan a la actividad lucrativa, porque son inversiones que tengo o es una cesión de fondos a una entidad financiera regulada. En ese caso, el diferencial se me realiza hasta en el momento en que yo venda la inversión o que llegue a su vencimiento la inversión. ¿Cuándo sería? En el periodo fiscal siguiente. Entonces tengan en cuenta esto porque eso es una partida conciliatoria que deberemos considerar en este periodo fiscal, repito, porque puede ser un ingreso no gravable para este periodo fiscal. Perdón, Mario. Gracias, don Carlos. En efecto, eso es un tema que sigue dando de qué hablar y sigue siendo un tema controvertido, no pacífico, y que nos obliga a poner las barbas en remojo cuando estamos tratando de determinar el impuesto sobre las utilidades y tenemos transacciones en moneda diferente al colón. Entonces, debemos comentar también, bueno, ¿qué pasa o qué solución me ofrece el ordenamiento cuando en un periodo fiscal yo venía tributando de manera separada y estaba yo integrado? ¿Qué pasa? Entonces, si la administración me aborda y me indica, mire, perdón, usted viene haciendo las cosas mal porque usted estaba integrado, porque todos sus elementos patrimoniales están afectos a la actividad económica que ustedes despliegan, pues entonces muy fácil, el monto correspondiente a la retención que se haya practicado se considera, según el ordenamiento, como un pago a cuenta del impuesto sobre las utilidades que podrá deducirse del impuesto determinado. Ahora, cuando es al revés, es donde viene el reto, ¿verdad? Porque esto ha ocurrido. Hay gente que estaba integrada y venía presentando únicamente la declaración de 101, pero son abordados por la administración tributaria a medio camino, ¿verdad? Y les dicen, mire, ¿dónde están mis declaraciones, por ejemplo, las de 125, ¿verdad? ¿Por qué no fueron presentadas? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro porque cuando se trata de elementos patrimoniales o de activos que no están afectos a la actividad lucrativa del contribuyente, las ganancias de capital o las rentas del capital, en su caso, que provenga de estos, pues deberán tributar conforme al capítulo 11. Y esta es la dualidad, ¿verdad?, que hemos mencionado en diversas ocasiones. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo los elementos patrimoniales se encuentran afectos? Bueno, cuando estos son necesarios y se utilicen para la obtención de los rendimientos, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ese es el supuesto y se dan rentas del capital o ganancias o pérdidas de capital, deberán regir las reglas del título primero. También es importante destacar que las ganancias de capital o pérdidas de capital y las rentas de capital que reciban los contribuyentes que se encuentran inscritos
en el régimen de tributación simplificada o cualquier otro régimen alternativo distinto al régimen general, serán gravadas, ¿verdad?, de conformidad con las reglas del capítulo 11. Entonces, esta dualidad queda solo para el sistema tradicional, en donde si estamos en otro régimen alternativo, como es el caso del régimen de tributación simplificada, pues siempre aplicaría el capítulo 11 y no habría integración, ¿verdad? Este es otro concepto importante, entre las rentas del capital y las rentas que se tributen a través de sistemas alternativos como sería el de tributación simplificada. En cuanto a las rentas afectas a otra actividad que hemos mencionado, ¿verdad?, no podrán optar por lo mencionado en el párrafo segundo anterior, es decir, que puede ser que un mismo contribuyente se tenga que tributar en dos canastas diferentes, ¿verdad?, pago en dos cédulas o dos regímenes distintos, como lo hemos venido diciendo, que es activos puestos en operación conforme a la de 101 y las rentas de capital. Ahora, Mario, perdón, tal vez ahí, digamos, contar alguna experiencia que hemos tenido con este tema de las rentas cuando conviven en una misma sociedad. Hemos notado que existen inclusive hoy en día todavía contribuyentes que no han revisado posiblemente en el ATV y aparecen registradas con la actividad de 101 y con la de 125 porque por ahí tienen una actividad lucrativa registrada que tiene que ver con rentas inmobiliarias. Esto es importante porque si el contribuyente no se ha percatado de eso y ha venido en el año 2019, 2020 y 2021, va a declarar todas esas rentas como parte de la D101, es importante que tome en cuenta de que si aparece con la D125 y no hizo el trámite de integración, pues tiene una contingencia fiscal porque no ha presentado la D125 de forma mensual. ¿Por qué? Porque en el momento en que salió la reforma fiscal, si había una actividad de alquileres, o entiéndase, rentas inmobiliarias registradas ante la administración tributaria, automáticamente la ATV le asignó la obligación de la D125. Entonces, en ese momento había lo que hemos comentado, la posibilidad de decir, no, me quedo en la D125 porque me conviene, porque no tengo tanto gasto y el 15% de gastos posiblemente sea beneficioso, o en su momento tomar la decisión de pasarme a la D101, integrar las rentas, pero en ese caso debía haberle hecho a Hacienda la comunicación de que yo quería quedarme en la D101. Si yo no hice esa comunicación a Hacienda y he venido integrando las rentas en una misma, en la D101, pero no le comuniqué a Hacienda, posiblemente sigo apareciendo con la obligación de la D125 en el ATV. Entonces tengo una contingencia fiscal. Porque si yo no pedí el cambio y de ahí Hacienda simplemente lo que ha estado esperando es que yo haga la declaración de la D125. Entonces, la forma de corregir eso es, por lo menos de aquí en adelante, es que pidan la integración ahora para que aparezca a partir del próximo periodo fiscal. Pero bueno, ya tendríamos una contingencia por el periodo 2020 y 2021 en donde no hemos presentado esa D125. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, si hicimos ese cambio al inicio del periodo fiscal, don Mario. Gracias, don Mario. Muy bien. Perfecto. Entonces, recordar, ¿verdad? Remachar de que si yo tengo rentas afectas, pues van a la D101 todas. Aquellas que no estén afectas y que sean del capital inmobiliario, pues debería utilizar el formulario de 125. Y las que declaran rentas del capital inmobiliario únicamente, sin que haya afectación, pues utilizar el formulario de 149. ¿Verdad? Correspondiente. Ahora, recordemos que la Administración Tributaria cuenta, según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con las facultades y potestades para verificar de manera posterior el comportamiento del contribuyente, los datos suministrados por el obligado tributario, y que de comprobarse una inexactitud o falsedad de los datos suministrados por el contribuyente, la Administración Tributaria puede modificar de oficio el régimen general que corresponda, aplicar al obligado tributario, ya sea la cédula del impuesto sobre la renta, al régimen especial de rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital, en los términos que lo establece el capítulo 11. Entonces, es importante que cuando se da esta situación, y a partir de una fecha determinada se determine oficiosamente la inexactitud, sin perjuicio de las sanciones administrativas que corresponda aplicar,
entonces se procederá, ¿verdad?, a corregir los montos declarados en la forma que lo establece los artículos 40, 124 y 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ahora, de cara a las rentas de capital, ¿cuáles son las consideraciones para la declaración del impuesto sobre la renta? Pues, y aquí el reto es, a partir de ciertos oficios que ha emitido la Administración Tributaria, desentrañar este tema. Entonces, por ejemplo, en el identificado bajo el número 351-2020, se nos aborda el tema de que se deben reportar los ingresos afectos al régimen inmobiliario en la D101 del 2019. Entonces, en este oficio, recordar, ¿verdad?, que hay una serie de antecedentes en los cuales se dijo que si el contribuyente desarrolla actividades del capital inmobiliario, alquileres, desde julio de 2019 inició a tributar bajo el régimen de capital inmobiliario, pero obtuvo rentas sujetas al impuesto a las utilidades en enero de junio del 2019. Entonces aquí la consulta concreta que se le hizo a la Administración Tributaria fue que si la empresa contribuyente debe incluir las rentas del capital inmobiliario obtenidas durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 como parte de la renta bruta a efecto de la autoliquidación y pago de impuestos a las utilidades de ese periodo fiscal 2019. Y el criterio de la Administración Tributaria fue que, en conclusión, la contribuyente no debe incluir las rentas del capital inmobiliarias obtenidas durante esos meses del año 2019 como parte de la renta bruta, a efectos de la autoliquidación y pago del impuesto sobre las utilidades. Entonces, a modo de conclusión sobre este oficio, pues es importante obtener la siguiente precisión. Si yo estoy en la dualidad, pues lo que generen los elementos patrimoniales no afectos, pues se incluirán en la D101, en la parte del patrimonio, porque la declaración es una sola, pero ni los ingresos ni los gastos asociados a ese ingreso, que está regulado expresamente por el capítulo 11 por no haber afectación y no haberse invocado la regla del tener al menos un empleado, pues deberán tributar en el régimen correspondiente. Entonces, cabe traer a colación informaciones de interés sobre la declaración de renta del 2020, ¿verdad?, donde la Administración le indicó a los contribuyentes que tienen rentas de capital mobiliario e inmobiliario, que además de realizar sus actividades económicas, deben declarar de la siguiente manera. En los formularios D125 y D149, las rentas del capital inmobiliario e inmobiliario por su orden, y en el formulario D101 utilidades, los ingresos por las actividades económicas afectas al impuesto sobre las utilidades. Y no deben mezclarse ambas en hechas declaraciones. Adelante, don Carlos. Exactamente, don Mario. Es un tema importante de cara al cierre fiscal. O sea, ya la Administración Tributaria lo comunicó y es que fue bueno que lo hiciera porque teníamos una duda. La duda surgía de si las rentas inmobiliarias, por ejemplo, debíamos incluirlas como un ingreso no gravable en la casilla de ingresos no gravables en la D101. Porque entendíamos que la declaración debía demostrar integralmente todo, digamos, las partidas de los estados financieros. Pero bueno, la Administración Tributaria, con estos oficios que comenta don Mario y con esta otra observación que hizo Hacienda, estamos claros de que esas rentas del capital inmobiliario no se deben incluir en la D101, ni siquiera como ingresos no gravables, del todo se dejan por fuera, porque la administración entiende que eso ya tributó en un régimen distinto al D101 y que en la D101 solamente voy con mis ingresos y gastos propios de la actividad lucrativa. Como dice Mario, en el tema de si hay cuentas por cobrar producto de alquileres o algo así, todo eso sí se incluye. Y en el tema del patrimonial también, porque ahí sí voy con el balance de situación en la parte, digamos, la parte superior de la declaración. Pero en la parte de ingresos y gastos, ahí quito del todo el ingreso y quito del todo el gasto. Tengan cuidado con esto. Hay que quitar también todo el gasto asociado con esos activos, con esas rentas inmobiliarias. La depreciación del activo, el pago de bienes inmuebles, el pago de cualquier reparación o mantenimiento de edificios. Si esos bienes están sujetos a rentas inmobiliarias, yo repito, quito el ingreso, del todo lo quito de la declaración D101 y también quito los gastos asociados
a esos ingresos también, para que lo tomen en cuenta ahora de cara a este cierre fiscal. Creo que continuamos con don Felipe, ¿verdad? Sí, don Carlos, gracias. Bueno, a nivel también de, tal vez de resumen, ¿verdad? Lo que queríamos realizar con los comentarios que nos dieron don Mario y don Carlos previamente, fue que si vemos en el periodo 19 y en el periodo 20, ya incluso la administración tributaria, ¿verdad? Adopta ese criterio que recién nos comentaba don Carlos, que es básicamente todo lo que sean ingresos y gastos de lo que corresponde al régimen mobiliario e inmobiliario, ¿verdad? Y rentas y ganancias de capital, eso no lo incluimos a efectos de la D101, ¿verdad? Recordemos que el formulario para presentar el impuesto a las utilidades es el D101. Entonces, bueno, ya quedó, me parece a mí claro, tanto en el oficio de la Administración Tributaria como en ese comunicado que sacó en el 2020, que a criterio también de la Administración Tributaria, ¿verdad? Estas rentas no se deberían incluir entonces en la D101. ¿Qué es lo que les tenemos entonces ahora en pantalla? Bueno, básicamente lo que quisimos traer a colación fueron un par de ejemplos, ¿verdad? Sencillos, nada más como para ejemplificar de qué forma tendríamos entonces que tributar, ya que estamos en diciembre del 2021, ahora ya estamos prácticamente en el cierre de este periodo, entonces, ¿qué consideraciones deberíamos tener para efectos de la declaración de los impuestos, tanto del régimen de rentas de capital como del impuesto a las utilidades? Entonces, en este primer ejemplo, lo que tenemos es un contribuyente que únicamente tuvo durante todo el 2021 ingresos afectos a la actividad de rentas de capital inmobiliario, ¿verdad? Ingresos por alquileres, y que no hizo ninguna solicitud, ¿verdad? De las que mencionaban también don Carlos y don Mario previamente, para trasladarse al régimen de las utilidades, sino que se mantuvo en el régimen de capital inmobiliario. Como también lo mencionábamos antes, este régimen se declara a través del formulario D125, ¿verdad? Es un formulario, podríamos decir que mensual, pero realmente se debe presentar con cada hecho generador, que usualmente, ¿verdad? En el tema de alquileres es mensual, y por eso decimos que a nivel general, en la parte práctica, tiene una periodicidad mensual, ¿verdad? Este formulario. Entonces, lo que tenemos acá en pantalla es un comparativo de cómo sería la información que hemos estado declarando mes a mes en el formulario de 125, y que es información, ¿verdad?, que tiene la administración tributaria, también eso es muy importante, y eso, ¿qué diferencias tiene con respecto a la contabilidad que tenemos que llevar? Que recordemos, ¿verdad?, que el marco aceptado en Costa Rica de información financiera son las NIF. Entonces, ya sea que tengamos una actividad del régimen de utilidades, una actividad de rentas pasivas, ¿verdad?, rentas de capital, sí tener bastante claro que a nivel de la contabilidad sí tenemos que seguir aplicando, ¿verdad?, ese marco de información financiera. Entonces, como les comentaba, ¿verdad?, este comparativo brevemente, nada más tenemos ingresos por alquileres que reportamos en el formulario de 125, 12 millones durante el año, y vemos que me calza, ¿verdad?, perfecto con la contabilidad, porque en este caso estamos asumiendo que no tuvimos ningún otro tipo de ingreso. Costos y gastos relacionados con estas actividades de alquileres, y aquí es tal vez donde puede haber un poquito la divergencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que el formulario de 125 y en específico este régimen de rentas de capital inmobiliario no me permite deducir gastos reales, sino que lo único que me permite es deducir un gasto ya establecido por ley, que es del 15% de mis ingresos. Entonces, acá por supuesto que podríamos tener una diferencia entre lo que tengo contabilizado versus los gastos que se están reportando, se están declarando en el formulario de 125. Acá para el ejemplo, tenemos entonces que de gastos reales, bueno, no declaramos nada en el de 125 porque no es posible, ¿verdad?, declarar ese tipo de gastos, pero a nivel contable de gastos reales tenemos 5 millones, que pueden ser, por ejemplo, el mantenimiento del edificio, ¿verdad?, el tema de la seguridad del edificio, el tema, por ejemplo, si tengo algún outsourcing contable, ¿verdad? Todo eso contablemente yo sí lo tengo que tener registrado y contabilizado de forma debida, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí en la parte tal vez de costos y gastos es donde puede haber una diferencia con respecto a la información que tiene la administración tributaria de mis declaraciones, ¿verdad? Y lo que yo tengo, digamos, a nivel contable. Vemos luego una sección de costos y gastos deducibles. Acá en esta línea sí no hay diferencia, ¿verdad? Porque el formulario de 125, como les decía, nos permite deducir un 15% de gastos,
Y a nivel contable, recordemos que yo también tengo por ahí, aunque sea extra libros, que hacer una conciliación fiscal, ¿verdad? Entonces, por ahí, de gastos deducibles, yo también para la determinación del impuesto únicamente puedo considerar ese 15%. Eso me da una utilidad gravable de 10.200.000, que nuevamente, ¿verdad? Es la misma tanto en el formulario como a nivel contable al hacer esa conciliación fiscal. Y por ende un impuesto por pagar que, como les comentaba, en el caso de las rentas inmobiliarias se paga usualmente de forma mensual y que en este caso, para el ejemplo, en resumen, en el año fue de 1.530.000, que es igual, ¿verdad? Otra vez, tanto en el formulario como en la contabilidad. Acá otra de las diferencias y que viene bastante ligada al tema que comentábamos de los costos y gastos, ¿verdad? Es la utilidad después de impuestos. Veamos que si yo tomara únicamente la información que tiene el formulario de 125, tendría una utilidad después de impuestos de 10.470.000. Pero esta utilidad no es real, ¿verdad? Yo la utilidad después de impuestos que debo considerar es la de 5.470.000, que es la que tengo en mi contabilidad y que es la que está con base en NIF, ¿verdad? Entonces, esa utilidad después de impuestos es la que eventualmente yo podría distribuirle a mis socios, ¿verdad? Como en forma de dividendos. Acá tenemos otro ejemplo en donde, ¿verdad? El que acabamos de visualizar era un contribuyente que solamente tenía rentas de capital inmobiliario. Acá tenemos un ejemplo de un contribuyente que puede estar en ambos regímenes, ¿verdad? En el régimen de rentas de capital inmobiliario y también en el régimen de utilidades. Entonces, otra vez, lo que tenemos es un comparativo a nivel de formularios y de la contabilidad, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que en el caso de los ingresos por alquileres, sigue el ejemplo que vimos anteriormente, 12 millones durante el año. Ingresos por actividad comercial, obviamente en el régimen o en el formulario de 125 no declaramos, ¿verdad?, este tipo de ingresos por actividades comerciales, pero veamos que sí lo declaramos en el formulario D101, que es el formulario de utilidades, ¿verdad? Otra vez, en el D101 sí incluimos esos temas de ingresos por actividad comercial, que puede ser alguna prestación de servicios profesionales, puede ser la venta de algún artículo comercial, ¿verdad? Y la particularidad también que mencionaban don Carlos y don Mario, veamos que en el formulario D101 yo no incluyo los ingresos por alquileres, ¿verdad? Veamos que ahí están en cero, yo no los incluyo porque ya eso tributó, ¿verdad? A través del formulario D125, entonces esas rentas yo no las incluyo en el formulario D101. Y a nivel contable, pues por supuesto tengo, ¿verdad?, contabilizados y registrados todos los ingresos, tanto del régimen inmobiliario como del régimen de utilidades. A nivel de costos y gastos, otra vez, ¿verdad? Recordemos que el formulario de 125 únicamente me permite deducir un 15% de los ingresos, no me permite declarar costos y gastos reales. A nivel del formulario de 101, para el ejemplo acá supuesto, tenemos un costos y gastos de la actividad comercial de 25 millones. Y otra vez, a nivel contable, ¿verdad? Si tengo que tener todos los gastos y costos relacionados con ambas actividades debidamente registrados acorde con NIF, ¿verdad? En el caso de los costos y gastos deducibles, pues bueno, siguiendo otra vez el ejemplo anterior, vemos que es un 15% de los ingresos para el caso del régimen inmobiliario. Acá estamos asumiendo en la de 101 que todos los gastos reales que tuve de la actividad comercial son deducibles, ¿verdad? Todos cumplen con las características para considerarse como gastos deducibles. Y a nivel contable, ¿verdad? Igualmente, tuve que haber hecho por ahí alguna conciliación fiscal para obtener los costos y gastos que son deducibles y de esa forma también obtener entonces la utilidad gravable, ¿verdad? Esa utilidad gravable que a efectos del régimen inmobiliario es de un 15% y a efectos de el régimen de utilidades, el impuesto, ¿verdad? El impuesto de renta es de un 30%. Entonces, el impuesto en régimen inmobiliario es de un 15%, el impuesto en régimen de utilidades es un 30%, en este caso supuesto, ¿verdad? Que tenemos. Y vemos entonces que otra vez acá puedo tener una divergencia entre lo que es la utilidad después de impuestos que me la genera también el régimen inmobiliario, ¿verdad? Veamos que a nivel contable la utilidad después de impuestos que tengo es de 15.970.000 y según los formularios, según lo que yo declaré en la de 125 y de 101 es de 20.970.000. Pero otra vez, esa diferencia es debido, ¿verdad?, que en el D125 yo no pude declarar los costos y gastos reales de la actividad. Pero entonces, la que o la que deberíamos tomar en cuenta, si eventualmente vamos a distribuir dividendos, es la utilidad, ¿verdad?, después de impuestos que tengo según mi contabilidad, que es ya después de deducir los impuestos sobre la renta que habíamos calculado, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengamos también ahí presente.
Y bueno, con respecto a los activos, pasivos y patrimonio, también como bien lo comentaba don Carlos anteriormente, acá sí deberíamos, ¿verdad?, hacer una conciliación, digamos, o corroborar que lo que tengo contabilizado sea lo mismo que vayamos a declarar en el formulario D101 y que por ende incluya todos mis activos y pasivos relacionados con mi actividad comercial y en este caso específico con la actividad inmobiliaria, ¿verdad? Esa sería la recomendación en el caso de los activos y pasivos y patrimonio. Y bueno, solamente una consideración general con respecto al tema de distribución de dividendos, que recordemos, ¿verdad?, que tiene una retención en la fuente del 15%, y acá, pues bueno, tal vez ha habido cierta incertidumbre sobre si lo que obtengo son rentas de capital, si cuando distribuye esas rentas de capital también, ¿verdad?, van a estar afectas a un 15% de retención de dividendos. Y bueno, acá tenemos la normativa, ¿verdad?, el artículo 27 ter de la ley de renta y el artículo 22 del reglamento, en donde básicamente nos indica que sí, que efectivamente si distribuyo dividendos tengo que aplicar, ¿verdad?, la retención del 15%, y es también una postura que ya hemos visto que mantiene la administración tributaria en los oficios que ha emitido, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esa era la información que teníamos dispuesto para ustedes el día de hoy. Básicamente, el cuidado que hay que tener cuando tengo la doble condición, ¿verdad? Y los temas contables y fiscales que teníamos que revisar. De nuestra parte, eso sería el material y devuelvo a Catherine para ver si hay alguna preguntita por ahí sobre el tema. Muchas gracias a don Mario Hidalgo, a Carlos Morales y también a Felipe Bonilla por la explicación del tema de esta mañana. Tenemos varias consultas acá. Una de ellas dice, buenos días, consulta, al realizarse una cesión de acciones de los cuales generó una pérdida por inversión en acciones al recibir un monto inferior al valor de cada acción, esta transacción debe considerarse como una pérdida de capital y efectuar la declaración correspondiente. Ya. Sí, gracias, Catherine. Sí, correcto, ¿verdad? De hecho, la misma normativa sí establece que si obtenemos eventualmente una pérdida de capital, y bueno, estoy asumiendo que estamos hablando del título de rentas, ¿verdad? De capital. Si obtengo una pérdida de capital en ese régimen, sí tengo que declararlo, ¿verdad? E incluso, digamos que la recomendación es que lo hagamos, porque la misma normativa me permite diferir esa pérdida. Entonces, por ejemplo, si yo tuve hoy una pérdida de capital y voy y la declaro en el formulario de 162, la administración tributaria me da 3 años por si yo a futuro obtengo otra renta de capital, pero esta es una ganancia de capital, me permite, ¿verdad?, compensarla con esa pérdida que yo obtuve. Entonces, si no declaro la pérdida, pues bueno, eventualmente a futuro si tengo esa ganancia, no podría, ¿verdad?, compensarla con esa pérdida que ya generé. Entonces, más bien la recomendación sí sería que la declaremos, y otra vez, incluso la normativa establece la obligación de realizarlo, ¿verdad? Otra de las consultas dice, en el caso de un cliente en la empresa que trabaja como ingeniero, le dan el beneficio de tener carro o moto, pero se lo pagan como un servicio de alquiler de vehículo o moto, por ende tributa como rentas de capital, alquiler de motocicleta y vehículo. En el caso de registro contable aplica igual que cualquier contabilidad tradicional, asientos, mayores, estados financieros y registro de depreciación del activo. Sí, ¿verdad? Bueno, básicamente la respuesta concreta sería que sí deberíamos llevar una contabilidad. Ahora bien, al obtener ese tipo de rentas, realmente la contabilidad no debería tener mayor complicación, ¿verdad? Serían algunos asientos al mes, algunos activos que hay que contabilizar y demás. No veo que haya mayor complicación, y recordemos que tampoco existe como alguna obligación específica de tener que contratar, por ejemplo, algún sistema contable ya muy sofisticado para llevar esa contabilidad, ¿verdad? Podría incluso, eventualmente, si es una contabilidad sencilla, llevarse en un Excel, siempre y cuando tenga algunos parámetros de validación, algunos parámetros de seguridad que permita validar o verificar la integridad de los registros que yo tengo, ¿verdad? Pero
básicamente sí tendríamos la obligación de mantener una contabilidad, pero otra vez, debería ser una contabilidad bastante sencilla, ¿verdad? No demasiado complicada. Perfecto, una de las consultas también que nos hacen llegar dice, el registro contable de una actividad de rentas de capital, el registro contable aplica a una contabilidad tradicional, asientos, mayor, estado financiero, registro de depreciación del activo. Sí, bueno, básicamente está bastante ligado con la consulta anterior, ¿verdad? Y la respuesta es la misma. Básicamente sí tenemos la obligación de mantener una contabilidad formal con base en normas de información financiera, ya que la normativa realmente no hace una excepción para el régimen de rentas de capital, ¿verdad? Entonces, la respuesta es que sí deberíamos mantener una contabilidad formal. Perfecto, con esto llegamos al final de las consultas. Muchas gracias a los que hicieron llegar sus preguntas. Si tienen alguna duda más, si quieren conversar directamente con nuestros expositores, pueden contactarnos y nosotros con gusto les vamos a estar dando el contacto o pueden contactarlos directamente ya si cuentan con el correo o el número telefónico de ellos. El tema de esta mañana, cierre fiscal para contribuyentes, rentas de capital. Los expositores que nos acompañaron fueron Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal, Carlos Morales, socio de impuestos ilegal, y Felipe Bonilla, senior de impuestos. Les recordamos que la próxima semana vamos a tener, creo que va a ser ya nuestro último webinar del año, entonces para que se inscriban y formen parte. También los expositores que nos acompañaron el día de hoy van a estar la próxima semana con el tema cálculo de proporcionalidad del IVA para que no se lo pierdan. Pero antes de despedirnos, vamos a dar unas palabras de cierre por parte de dos de nuestros expositores, ya que don Carlos Morales tuvo que ausentarse para atender otros asuntos empresariales. Vamos a iniciar con don Mario Hidalgo. Don Mario. Muchas gracias. Sí, nuevamente agradecer a todos los participantes por su gentileza de acompañarnos y recordarles pues que siempre estamos por aquí para atender sus inquietudes y consultas y que ojalá haya sido esta actividad de provecho para todos. Buenos días. Muchas gracias, don Mario. Vamos a escuchar ahora también las palabras de cierre de Felipe Bonilla. Felipe. Gracias, Catherine. Y bueno, agradecerles también, igual que a don Mario, ¿verdad? Por su compañía, por sintonizarnos el día de hoy. Y únicamente si quedó por ahí alguna consulta pendiente, tal vez estamos con total anuencia, ¿verdad? A atenderla, si fue el caso que no nos dio por acá el tiempo de realizarlo. Entonces, por ahí, como decía Catherine, ahí tienen tal vez nuestra información de contacto, nos pueden hacer llegar las consultas por ahí. Muchas gracias, Felipe. Les recordamos que pueden encontrar esta charla en nuestro canal de YouTube a partir de mañana y también pueden seguirnos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales para estar al tanto de toda la información relevante y demás actividades que vamos a realizar y también invitarlos a escuchar nuestro podcast de Café Grant Thornton, así nos pueden encontrar en Spotify, para que también tengan esos minutos de temas interesantes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.